Bienvenidos, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta nueva entrevista sobre esta serie de entrevistas sobre musicoterapia comunitaria organizadas por la Asociación de Musicoterapeutas de México. Yo soy Horacio Hernández Valencia, soy musicoterapeuta humanista y coordinador de la Comisión de Regulación Profesional de la Asociación de Musicoterapeutas. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Nicolás Soto Urrea. Bienvenido, Nico. Él es compositor musical especializado en la creación de bandas sonoras para medios audiovisuales y artes escénicas. Se formó como máster en musicoterapia en la Universidad Nacional de Colombia y desde el 2015 inició su trabajo como docente de dicho programa a cargo del taller de creación y ensamble, del taller de musicoterapia y como asesor y jurado de trabajos de grado. Como musicoterapeuta ha trabajado a nivel clínico en oncología pediátrica, en unidades de cuidados intensivos y en hospitalización general. Desde un enfoque comunitario, ha trabajado en relación a los procesos de paz internos de Colombia, acompañando a excombatientes e integrantes de las FARC en su proceso de reintegración y reincorporación a la vida civil. Y en contextos educativos, ha facilitado procesos creativos enfocados en la expresión y el vínculo, tanto en programas para la primera infancia de la Secretaría de Educación de Bogotá, como en universidades con estudiantes de cine y estudiantes de musicoterapia. Recientemente, también participó con el Ministerio de Cultura de Colombia en la creación de los lineamientos de creación musical y atención psicosocial comunitaria, destinado a los docentes de música a nivel nacional que trabajan con población vulnerable y víctimas del conflicto armado colombiano. Ha sido compositor y arreglista del programa de inclusión, es músico de la Orquesta Filarmónica de Medellín y de diversidad de proyectos cinematográficos, de danza y multidisciplinarios. Bienvenido, Nico. Todo un honor, todo un placer que estés con nosotros compartiendo pues todo tu recorrido sobre musicoterapia comunitaria. Y bueno, cuéntanos primero, ¿qué es la musicoterapia comunitaria? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, creo que es un tema apasionante y bueno, espero poder compartir ideas y reflexiones valiosas que no solo vienen pues de lo que he podido percibir, sino que en el trabajo que he tenido con varios colegas y en especial en una línea de musicoterapia comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, en la maestría de musicoterapia. Y bueno, en cuanto a ese que es, pues ha habido muchas variantes, ¿no? Un poco lo vemos en definiciones de musicoterapia, que dependiendo del país, del contexto, pueden tener sus variantes, ¿cierto? Sus formas de definirse que dependen ya de aspectos más particulares. Pues sí podemos entenderla como uno de los muchos o diversos enfoques de la musicoterapia en general, pero que está muy relacionada pues con el área de práctica en el que se lleva a cabo también, ¿no? Y con los objetivos que tiene. Y junto a estas cosas ya más como de encuadre o de forma en que se lleva a cabo, tiene que ver también de pronto con una filosofía de la musicoterapia y como, no sé, como con unos criterios y una forma de pensar y vivir la musicoterapia también. Entonces a eso me voy a referir especialmente. Por ejemplo, en cuanto a definiciones, hay un antecedente importante que se plantea en un libro bueno, es muy amplio, ¿no? De la musicoterapia, que es de Kenneth Bruscia, que se llama Métodos y Prácticas de la Musicoterapia. Se definen ahí algunas áreas de práctica y en especial hay una que lleva por nombre área ecológica. Y en esa área ecológica justamente se habla mucho de cómo los contextos en que musicoterapia influye bastante en el contexto o interactúa con ese contexto, ¿sí? Entonces, como que podríamos decir que va un poco más allá de como el trabajo que suele darse más en un ámbito de un consultorio, por ejemplo, de musicoterapia, ¿sí? En el que si bien se influye en el contexto, ¿cierto? Porque también tenemos esa premisa, ¿no? De que las cosas que están pasando en terapia, ¿cierto? En una consulta particular, por ejemplo, sin duda se van a ver reflejadas en el sistema de las personas. Solo que en el enfoque ecológico se piensa
en que también se trabaja directamente con esos sistemas, ¿sí? Ese es quizás el punto como clave, ¿no? Entonces ahí surge como una de las primeras definiciones de musicoterapia como un poco más claras. Mencionan un ejemplo, ¿no? De un noruego que ha sido bien emblemático en musicoterapia comunitaria, especialmente centrada en la cultura, que es de apellido Stige. Y, y allí, pues justamente se da un ejemplo, como decía, en que trabajaban en un ámbito, llamémoslo clínico, ¿no? Con personas psiquiátricas, y la idea era prepararlos para su inclusión en la sociedad, ¿sí? Pero también trabajaban con la comunidad receptora, por así decirlo, para prepararse para esa inclusión. Y entonces era como un trabajo en esos dos lugares para en un momento encontrarse y que todo fuera mucho más natural ese contexto. Ese era como uno de los ejemplos iniciales y que dio paso a una de las definiciones de musicoterapia. Sin embargo, este mismo vestigio más adelante pues empieza a proponer otras formas de pensarlo. En Noruega, como digo, surgen varias definiciones. Está también Iben Ruth, que es un referente muy importante allí en este ámbito. Y por lo general empiezan a hacer bastante hincapié como en el concepto del musicar, ¿sí? Pensar la música no como un producto solamente o como la grabación, que hoy en día pues es algo bastante frecuente, sino como algo que incluye la acción en todos los sentidos, la música que se baila, la música que está también sonando en el ambiente, como acción, todo lo que podemos hacer, crear con las comunidades, improvisar y bueno, los métodos generales. Eso ha sido como algo de la evolución, pero por ejemplo en Argentina hablan de musicoterapia comunitaria y de música social como dos focos que distinguen y que tienen unas particularidades. Gracias, Nicole. Oye, en ese sentido, y bueno, ahora se habla mucho de una ecología emocional y supongo que por ahí también impacta esta parte de la musicoterapia comunitaria. En tu experiencia, cómo eliges cómo trabajar, los contextos de trabajo, en dónde incidir desde la musicoterapia? Mm. Interesante eso, Horacio, porque, no sé, a mí me ha pasado que quizás como musicoterapeuta, desde que me formé, digamos, en la maestría, después ya en el trabajo de docente o en investigación y en la práctica como tal, han habido varios cambios, ¿no? Que luego también a nivel personal, en perspectivas, en enfoques. Y, y en un caso ya personal, siempre tenía en mi mente como qué genial poder tener diversidad de estrategias, recursos, posibilidades para que uno sea el que se adapta a la persona o a las personas con las que trabaja, más que las personas deben adaptarse a los recursos que uno tiene, ¿sí? O sea, como poder tener enfoques diferentes, amplitud de mirada, ¿cierto? Según lo que es pertinente en el contexto. Y me atrevería a decir que en el foco de musicoterapia comunitaria aplica también esta idea, ¿no? Casi que no es tanto como que lo que hacemos en un lugar va a funcionar exactamente igual en otro, sino que tiene que ver mucho con entender realmente una forma muy cualitativa, digámoslo así, sí, como esas características, particularidades y trabajar de ahí, no solo para la gente, sino con la gente, sí, como desde ahí proponer objetivo, desde ahí surgirlo, no es como que llegamos con todo planeado y determinado desde antes, sino que hay que entrar a conocer realmente la realidad, pues ya eh, bien adentro, justamente. Entonces, eh, me atrevería a decir que, pues bueno, tienen que haber unas motivaciones especiales muchas veces para trabajar también. Colombia es un país, aunque yo soy de Chile, desde el tiempo que vivo en Colombia, que ya son más de 9 años, es un país que tiene muchas problemáticas de orden social, eh, donde vale la pena trabajar, ¿sí? Entonces ahí vemos que, o yo pienso, o sea, trabajo, por ejemplo, en consulta particular con problemáticas que tienen que ver con lo emocional, a veces adultos funcionales que son en sus dinámicas familiares, o ahora en pandemia que también se han complejizado muchas cosas, y ese es un foco que está muy bien, pero si lo vemos como a nivel país, que hay unas necesidades que trascienden al individuo y tienen que ver con las relaciones entre las personas. Entonces ahí es donde lo comunitario pues tiene mucha relevancia. Ujú. Oye, me quiero regresar un poco a esto que mencionabas de trabajar de manera particular con una población y en ese sentido, pues tú no llegas con una idea preestablecida, por lo que me dices, ¿no? Más bien es
también poder recuperar la experiencia de las personas que están viviendo una situación en específico, una situación en particular. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es tu experiencia en este sentido con integrantes de las Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, colombianas, con las FARC, eh, con excombatientes, Mm. con gente que ha estado justamente en estas cuestiones de índole social muy activas en Colombia en los últimos 50 años? Sí, realmente yo intuyo que por lo general cuando se menciona a esta población, claro, hay varias ideas que pueden rondar, ¿cierto? Como ese conflicto armado, de las situaciones tan violentas que pueden haber habitado, experimentado. Y es muy interesante que cuando llegamos a trabajar con ellos, varios musicoterapeutas, digamos, que estábamos con un foco especial en la línea comunitaria, pues, de la Universidad Nacional, eh, realmente quizás por la mirada y el foco que llevábamos de lo comunitario, fue bastante, fue bastante llevadero, ¿sí? O sea, digamos, podríamos pensar en dos enfoques a grandes rasgos, ¿no? Hay muchas sutilezas dentro de estos, pero, por ejemplo, si pensamos en un enfoque netamente de atención psicosocial, muy mediada no sé, en observar, no sé, eventos traumáticos o complejos y trabajar desde ahí, abordarlo, pues obviamente van a aparecer muchos temas y muchas complejidades, digamos, que en un trabajo terapéutico, pues si uno se pueden abordar en profundidad, pero que requieren no sé, unos contextos muy particulares. En el trabajo que estábamos haciendo nosotros específicamente no tenía ese foco, sino que eran personas que están en proceso de reintegración o reincorporación en el caso de los integrantes FARC, que bueno, que FARC hoy en día pues constituye el nombre de un partido político, digamos. Entonces cambia, sigue la sigla, digamos, pero con otro significado. Y ellos llegan a habitar en unos barrios o en diversos barrios donde es importante que se empiece a dar una inclusión o una integración con la comunidad, ¿sí? Es decir, como que las necesidades más latentes eran esas, como de poder tener un grupo de apoyo, un grupo donde podemos gestionar ideas, promover experiencia, digamos, y que empiece a ocurrir más esa inclusión en un territorio, porque por ejemplo son personas que llegan a un nuevo territorio, ¿cierto? Para habitarlo desde cero. Y hay casos donde hay personas, digamos, que están desde muy jóvenes, casi niños, prácticamente en grupos armados al margen de la ley y llevan muchos años en un contexto rural, pero alejados totalmente de las ciudades, y que algunos de ellos pasaron además muchos años en cárcel, 10, 12, 15, 16 años. Entonces llegaban a Bogotá, en este caso, o a unas localidades, una de Bogotá, otra ya saliendo un poco de Bogotá, en que realmente habían personas que documentaban, o sea, yo al principio llegué acá, no sabía lo que era un semáforo, o sea, no sabía las reglas de la ciudad, cómo era esto, o sea, y es complejo, eso es complejo, pero realmente lo interesante de este foco de musicoterapia comunitaria es que estuvo mucho en los objetivos grupales. Si bien valoramos y identificamos, ¿cierto?, al individuo, estamos muy centrados en, bueno, ¿qué vamos a hacer juntos? O sea, aquí estamos para construir cosas, para gestionar ideas, gestionar proyectos, hacer iniciativas que incluyan más personas, que no es como, digamos, no sé, vamos a hacer una investigación con un grupo cerrado hermético que no puede variar, sino al contrario, es que se sume la gente, que nos integremos más. Obviamente, por las particularidades de ellos, son una población vulnerable en cuanto a que pueda haber un rechazo de buena parte de la población, digamos, según las circunstancias, ¿sí? Entonces, eso es una problemática evidente que es una problemática comunitaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con uno de los grupos trabajábamos en la primera parte un poco más a puertas cerradas con ellos, ¿cierto? Y surgieron composiciones, surgieron ideas y empezaron a documentar pues proyecciones de lo que ellos querían, cómo querían vivir, qué era lo que venía. Y en algún momento se animaron pues a ir más al parque del sector, ¿cierto? Y se empezó a incluir gente, llevábamos varios instrumentos, la gente se empezaba a sumar y empezaban a tocar con nosotros
las canciones que ellos habían compuesto, ¿sí? Entonces era como en un ámbito súper natural, familiar, sí, casi que no planeado del todo en una primera Ujú, instancia. Y ujú. eso conllevó a que dos grupos que estaban en localidades o sitios diferentes, digamos, se encontraron para realizar un evento juntos que se llamó Feria de Saberes. Feria de Saberes Colectivos, se hizo frente a una alcaldía del municipio donde se estaba, y participó mucha gente de la localidad, y además de la música, de compartir estas composiciones, hubo círculos de palabra, se vendieron cosas, uno que vendía alimentos de tal cosa, otro que hacía artesanías, y empezaron a darse ciertos nichos de actividades productivas en torno a todo esto que ocurrió con la música. Claro. Oye, qué interesante, mire, me surgen así muchas preguntas conforme me vas compartiendo, nos vas compartiendo. Me surgen así muchas preguntas. Eh, antes de que nos compartas, ¿cómo es esta parte de la composición y de la creación musical? Eh, hablaste de dos cosas y solamente para poder hacer una diferencia importante. Por un lado, hablaste de la atención psicosocial desde la musicoterapia comunitaria y cómo se forman grupos de apoyo para las personas que están dentro del trabajo. ¿Qué diferencia hay en este sentido con este trabajo de la musicoterapia comunitaria, de atención psicosocial, de grupo de apoyo, versus un grupo terapéutico tradicional? O sea, ¿cuáles serían De las acuerdo. diferencias ahí que, que podemos enmarcar, que puedes enmarcar de trabajo? Sí, yo creo que lo especialmente relevante tiene que ver con ese sentido de ecológico, llámese así, pero que más de sistema. Como decía, por ejemplo, en un grupo tradicional, no sé, por ejemplo, trabajando con un grupo de personas con demencias y de pronto participan familiares, puede ya estar cogiendo un foco un poco más comunitario. Pero suele ocurrir que, digamos, yo estoy con un grupo de 10 personas trabajando en un grupo tradicional, y de pronto tengo un foco de que yo como terapeuta tengo muy claro pues los contextos o lo que necesita o el proceso en que está cada uno de esos participantes, y es como un trabajo más directo, como dentro del grupo con uno a uno. Obviamente el grupo se apoya, del grupo surgen cosas, hay procesos ahí también, pero los objetivos no están tan centrados en lo que el grupo va a realizar junto, en las acciones que el grupo va a emprender para sus soluciones, ¿sí? Quizás no está tan centrado un grupo tradicional en que esos lazos que se prolonguen en el tiempo van a ser lo que va a conllevar a acciones, digamos, que van a transformar sus realidades. Ocurre en algunos casos, y cuando ocurre es porque quizás se está tornando en un foco un poco más comunitario, podríamos decirlo, ¿sí? No es que uno decida aquí va a ser así o así, sino que tiene que ver con varias cosas, con la necesidad de los participantes, obviamente con la mirada de los terapeutas, pero se van transformando también los procesos. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese grupo tradicional es más probable que estemos muy enfocados en esos objetivos que son pertinentes para los individuos, como de modo más específico, incluso estando en grupo, ¿cierto? Es como mi mirada con tal, con tal, con tal, y cómo eso va a influir en sus sistemas, porque van a su casa y eso debiera pues tener algún impacto, ¿cierto? Sin embargo, como decía, lo comunitario por lo general se busca no solo ese trabajo en el grupo, sino con una comunidad más amplia también, ¿sí? Con los contextos a los que ellos llegan. Por eso lo que decía ahora con el caso de excombatientes, está bien, una parte fue necesario trabajar solo con ellos, como porque se van conociendo, familiarizando, pero en algún momento ya hay que salir de una comunidad más amplia y que esa inclusión realmente se empiece a dar, porque si nos quedamos solos, sí, nos incluimos entre nosotros que venimos de un contexto muy parecido, pero cuando ya vemos esa diferenciación, ¿qué está pasando? Entonces ahí nos invita quizás el foco de musicoterapia comunitaria a pensar más en objetivos grupales que individuales, no porque el individuo no se vaya a beneficiar de eso, claro que sí, pero sí que no, que todo el foco está en esas relaciones. Entonces uno como facilitador, casi más que como una mirada terapéutica tradicional, digamos, empieza a sugerir un espacio en el que cada vez uno incluso puede tener
menos determinancias como de conducir toda una sesión, por ejemplo, de decir toda la estructura de la sesión, vamos a hacer esto, les propongo desde acá. En unas primeras sesiones puede ser necesario, digamos, como por familiarizar con el tipo de experiencia que se invita, pero cada vez más empieza a ocurrir que la gente empieza a tomar sus iniciativas, llegan con propuestas, uy, se me ocurrió esto, listo, vamos por aquí, se van rotando un poco esos liderazgos y eso pues va haciendo una construcción mucho más horizontal, por así decirlo. O sea, eso es, casi que podría decirse que es como un objetivo de lo comunitario también, lograr ese tipo. Claro, justamente era lo que te iba a preguntar. O sea, los objetivos se establecen desde antes, los objetivos se establecen junto con la comunidad, o incluso son objetivos que van permeando a lo largo del trabajo, que se van ajustando, que van viendo posibilidades, horizontes. ¿Cómo se establecen los objetivos de trabajo eh, para la comunidad desde la musicoterapia comunitaria? Sí, sí, mucho de lo que has dicho. Eso no quita que no se pueda llegar con una idea previa, ¿no? O sea, claramente aquí ya entendíamos, habíamos profundizado en entender el contexto pues, de estos grupos en especial, tener en mente cuáles podrían ser unas necesidades, pero mucho de esto se trata también de no dar por sentado necesariamente, sino como entrar a indagar, o sea, tener una base, tener un marco, digamos, que nos afirme de que sabemos del contexto. Incluso ideal muchas veces que los terapeutas también puedan ser del contexto, eso ya es otro punto que podría desarrollar luego. Eh, pero entonces, en este caso en puntual, eh, los objetivos se van trazando con la gente, porque como que de alguna manera estos focos de musicoterapia comunitaria, al menos como acá la estamos entendiendo y desarrollando, tiene mucho que ver con la acción. Entonces, para la acción, digamos, casi que ese puede ser un objetivo, ¿no? Vamos a realizar acciones juntos. ¿Cuáles? No los voy a determinar yo como terapeuta, sino que la va a determinar la comunidad. Entonces es como si uno pusiera ahí un telar para pintar, donde simplemente da el marco, un poco de encuadre, y sobre eso la gente empieza a pintar para ver, bueno, qué queremos lograr, qué queremos hacer juntos. Y es muy interesante porque objetivos que hay de la musicoterapia comunitaria en general pueden ser, por ejemplo, el empoderamiento colectivo, el fortalecimiento del tejido social o la construcción de tejido social. Hay casos donde ya hay una comunidad que está trabajando en algunas cosas y musicoterapia complementa como ese fortalecimiento y es como un plus, digamos, a esto que está pasando, genera más dinámicas. Pero en otros casos, por ejemplo, lo que mencionaba acá, quizás entre la comunidad de excombatientes que llegaban recién al territorio nuevo, a Bogotá, y los vecinos, si bien estaban habitando un mismo territorio ahora, no necesariamente son comunidad por eso, o sea, porque no están compartiendo quizás otras características, valores, intereses, acciones conjuntas, ¿no? Entonces ahí es donde es necesario más bien, más que fortalecer comunidad, construirla porque pueden estar cerca, pero que se empiecen a generar esas relaciones y que empiecen a emprender acciones juntos. Entonces, una de las grandes reflexiones que tenemos con estos colegas han sido como lo fundamental de aprender, de fomentar mucho las acciones, incluso de generar acciones productivas. O sea, por eso digo que se empieza a diferenciar un poco de un marco terapéutico tradicional en alguna medida, porque incluso estamos pensando, y lo hemos estado haciendo este tiempo, pasando convocatorias, proyectos, ideas con algunos de estos grupos, justamente para generar recursos, generar dinero y que lo que hacemos sea una fuente de trabajo también. O sea, con las personas del grupo, como que trabajemos de pares. Yo acá soy de rol de musicoterapeuta. Yo soy excombatiente, pero hago artesanías. Yo soy tal persona, pero hago locución de radio. Listo. O sea, como que entre todos, pues se pueda generar como esas dinámicas. ¿Sí? Entonces, por eso digo que cada vez que uno va profundizando ahí, Ajá, va invitando a otras formas de ver esto que hacemos. claro. Claro, y además me voy imaginando, por lo que me vas compartiendo, Nico, o sea, me voy imaginando, esta yo creo que la voy a dejar un poquito más adelante, las características de quien hace musicoterapia, o sea, las características personales, por esto que estás diciendo. Pero antes de pasar a ese punto, ¿cuál es el rol de quien hace musicoterapia? Van, van voy comprendiendo que van trazando los objetivos junto con la comunidad y entonces el rol de quien hace musicoterapia, ¿cuál es? Sí. Eh,
una palabra con la que me identifico en varias ocasiones es como de facilitador en cuanto a, eh, y más que terapeuta, o sea, es muy raro de que en estos grupos a uno le llame, probable que incluso digan, "Ay, está el profe Nicolás". ¿Por qué? Porque, claro, está en unas dinámicas y en unas circunstancias donde lo vemos como sí, estamos construyendo, estamos haciendo música juntos y estamos emprendiendo cosas desde acá, así como con lo sencillo que puede sonar, pero con la profundidad que puede tener realmente ante estas necesidades. Entonces sí, como de facilitar, como de dar unos contextos, invitar, guiar un poco, como conocer un marco de experiencia, como invitar a conocer una forma de relacionarse, en este caso, pues como por medio de las experiencias musicales, y que eso ayude a encontrar pues los saberes y las dinámicas que las diferentes personas del grupo tienen y poder contribuir, digamos, ayudando a organizar ideas, a validar las voces de las diferentes personas. Por ejemplo, en los grupos es frecuente que hayan diferentes roles naturalmente. Hay personas que tienen un gran liderazgo, hay personas que son mucho más seguidores, ¿cierto? Más de la escucha y de tomar las ideas, seguir las ideas de otros. Y buscamos muchas veces los musicoterapeutas que se generen experiencias donde esos roles se pueden rotar, ¿sí? Pueden variar. Y eso puede ocurrir de la música, ¿no? Cuando hacemos círculos de tambores o experiencia de dirección, alguien que estaba muy sumiso en general y pasa a ser el que lidera el grupo y cómo vamos a improvisar y tocar así, así, como que va poniéndolo en otro rol y las personas ahí empieza a ver este famoso empoderamiento, pero entonces es como decir, bueno, vamos evolucionando todos dentro del grupo y obviamente el grupo pues va mejorando en sus dinámicas, ¿no? Yo diría que es, Y una cosa muy importante sí, de ese rol, qué pena, Horacio, qué pena, ya estoy muy colombiano, con sus no, no, nombres no, acá. adelante, 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 no, adelante, Eh, adelante, está bien. es, ser gestores, ¿sí? De alguna manera hemos identificado eso, que además de ese acompañamiento directamente, nos invita a estar en un rol de pensar en la gestión y de invitar a las personas de la comunidad a gestionar. ¿Sí? Entonces, por eso ahora también hemos ido de pasar convocatorias, escribir documentos, no solo documentos de investigación, sino escribir propuestas para generar recursos, para que ocurran cosas. Entonces, eso es un rol importante en esta área. Oye, en ese sentido, y me voy a detener un poco en la música. En tu experiencia, musicalmente hablando, ¿qué te has dado cuenta como elementos rítmicos, elementos armónicos, elementos melódicos? Supongo que en los diferentes contextos en donde has trabajado, pues hay ocasiones en que la comunidad le pone mayor énfasis a lo melódico, mayor énfasis a lo rítmico o a veces a lo polirrítmico. ¿Cómo es en ese sentido ir creando musicoterapia desde los elementos propios de la música? Claro. Sí, es muy natural que dependiendo del contexto surjan elementos culturales, ¿cierto? En lo sonoro, por ejemplo, cuando se trabaja con canciones, aparecen obviamente música de preferencia de la comunidad y que pueden aparecer músicas locales, ¿cierto? Que los identifican, aunque no es del todo determinante, ¿no? Ya en un mundo tan globalizado y donde escuchamos tantas cosas, también uno no necesariamente por ir a un contexto con unas tradiciones que uno ya intuye o conoce, no significa que a la gente solo le guste esa música, ¿cierto? O que sea como lo único que está presente. Pero en tendencia sí suelen aparecer en esta construcción grupal, pues músicas, cuando ya hablamos de canciones, por decirlo así, que hay cosas en común y esas muchas veces la podemos aprovechar, digamos, como base para hacer parodias, es decir, como para trabajar con esa variación de la composición que es de reemplazar el texto por uno nuevo o reemplazar algunas palabras y muchas veces ese es un facilitador, ¿cierto? Que viene muy bien, digamos, que la gente ya conoce esas melodías tal y trabaja desde ahí. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos improvisando, eh, es muy frecuente en estos contextos o viene muy bien eh, la voz, ¿sí? El cantar juntos. eh,
el trabajo con las percusiones, porque de alguna manera ocurren elementos bastante innatos, ¿no? Bueno, y quizás eso es algo que ocurre en muchos contextos de musicoterapia en general, que para unas personas, digamos, que se van a familiarizar con la experiencia de estar tocando instrumentos, no debe ser de una gran complejidad, ¿cierto?, en su ejecución, como para que no puedan ya estar ahí diciendo, expresando, relacionándose, ¿cierto? Debe facilitar la interacción, los medios que usamos. Y en ese sentido, no es raro que aparezcan varias sonoridades que podríamos asociar como tribales de alguna manera, ¿no? Es como algo que está muy metido en el ser humano, y, por ejemplo, en contextos de Latinoamérica, o sea, hay tantas cosas en común entre los países, los ritmos que casi siempre tienen el latido del corazón ahí metido de una u otra manera, o sea, hay elementos casi constitutivos del ser humano que aparecen en los elementos musicales. Quizá lo interesante acá es que a veces revisamos y analizamos cosas de este tipo, sin embargo, hay, digamos, como que ese es un punto que no, digamos, como no es nuestro principal foco de atención cuando estamos en la acción misma, si lo diferenciamos, por ejemplo, de un enfoque analítico, donde en verdad estamos percibiendo un poco qué información está dando la música en su minucia, en sus elementos, ¿cierto? Como existen herramientas ya como los IAPs, por ejemplo, que se analizan elementos de la improvisación muy específicamente, o si analizamos elementos relacionados entre música y emoción, como con elementos de la psicología de la música, que en unos contextos pues vale mucho la pena, pero en este caso, digamos, es más como esa interacción directa y lo que está aconteciendo en tiempo real. Entonces, eso no quita de todos modos que no nos sirva toda la experiencia ya musicoterapéutica en general, aplicar técnicas de decir si estoy imitando, si estoy en sincronía con alguien, si como técnicas, digamos, ya de la improvisación misma. Pero entonces ahí es tan importante como lo relacional, que esos son como de los elementos en que más nos basamos. O sea, si escuchamos que alguien pone tal idea, incorporamos esa idea y también la hacemos, la validamos para que empiece a gestarse. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que un grupo empieza simplemente, cuando ya ha avanzado el tiempo, coge un instrumento, otro empieza a gestarse como toda una masa sonora. Y si vemos de pronto que el grupo no se está escuchando tanto entre sí, yo como músico terapeuta lo que puedo hacer es identificar, tal está tocando así, agrego a mi tocar o a mi cantar o a mi percutir algo de lo que está haciendo, escucho a otro, también lo integro y voy ayudando desde lo sonoro a que la gente se empiece como a comunicar, a interactuar, a incluir. Y ahí se va dando como ese tejido en lo sonoro. Y es muy interesante que cuando avanzamos en esto llegan momentos donde realmente no pareciera que alguien esté liderando o alguien esté siguiendo, o esas cosas ocurren así, una y otra, rápidamente. Es como que estamos todos aquí en esto, como por decirlo de alguna manera, una horizontalidad, y cuando eso ocurre es bastante especial, ¿sí? Es casi como un logro de decir, estamos dialogando, nos estamos comunicando, nos estamos entendiendo y estamos siendo libres también en este instante, no sé, es... Claro, casi podría decir que el gran poder que tiene la música de volvernos a todos homogéneos, ¿no? De empatizar la experiencia de todos y de poder convivir, de poder comulgar a través del sonido. De acuerdo. Compártenos ejemplos, o sea, eh, ¿cómo ha sido trabajar en estos contextos en Colombia? Ustedes llevan los instrumentos, la gente elige el instrumento que quiere, que conoce, o que a lo mejor le da curiosidad. ¿Cómo lo hacen, Nico? Claro, por lo general, al menos en ese trabajo que decía con personas en su proceso de reincorporación o reintegración, habían como unas sedes de una institución que es la ARN, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, digamos, que es una entidad pública. Y en unas sedes, en dos sedes ahí, ya habíamos gestionado con unos recursos de un proyecto que ganamos justamente para poder realizarlo, comprar los instrumentos y tener ahí un buen set, digamos, y que incluyera bastantes instrumentos que son característicos, digamos, tradicionales en Colombia, que tienen que ver con instrumentos que son propios ya de la costa
Caribe o de la costa Pacífico y donde aparecen unas sonoridades pues, que tienen algunos rasgos identitarios importantes, además de guitarra, ¿cierto? O instrumentos de lámina, de placas o percusión menor, digamos, que iban a venir muy bien también. Entonces ese es un aspecto. En algunos casos la gente también empieza a traer sus cosas, sus elementos, lo que tiene y también trabajamos. Y algo muy importante que no nombré como respecto a la pregunta anterior, es que también naturalmente se trabaja con todo el cuerpo, ¿sí? O sea, en algunos momentos se puede estar sentado tocando, pero casi que todo esto invita a que ya estamos de pies y vamos tocando, nos vamos moviendo y vamos interactuando y vamos, o sea, como que es toda una dinámica, digamos, Ujú. que ese musicar del que se habla no es solo lo que suena, sino está todo el cuerpo involucrado, ¿sí? O la percusión corporal o no sé, como todo lo que creativamente puede surgir como medio vincular. A ver, de ejemplos. En cuanto, por ejemplo, a lo cultural, está viendo acá un grupo en el que, por ejemplo, compusieron una canción y decían que querían una sonoridad en un momento que es como de los llanos acá, que tiene similitudes un poquito con el son jarocho, por ejemplo. eh, pero también en otra parte que se volvía ya mucho más salsa, ¿sí? O como Ajá. son cubano. Entonces, no sé, dentro de la misma canción, como digo, o sea, más que decir, este es el ritmo que siempre aparece, como que, o sea, eran dos cosas que son muy distintas en su estructura, pero que se fusionaron ahí para pasar de una a otra en un momento. Y este primer ejemplo, voy a buscar ese fragmento en específico donde se puede notar como esa transición. Era un grupo de profesionales que trabajan en esta entidad encargada de ese proceso de reincorporación y son los profesionales de la institución que trabajan acompañando a las personas en reintegración, ¿sí? A los excombatientes. Y ese fue como un programa piloto que llamamos, que fue lo primero que hicimos, como vamos a trabajar con las personas de la institución para de ahí transitar pues a trabajar ya directamente con los excombatientes. Y fue muy interesante ese proceso porque realmente fue muy, muy profundo con los grupos que trabajamos y ellos mismos decían, uff, qué bueno que va a ser que puedan trabajar con ellos, ¿sí? O sea, que ellos puedan trabajar desde este enfoque de musicoterapia, ¿sí? O sea, ya estaba un aval institucional muy desde adentro, desde las personas que trabajan ahí diciendo, uy, sí, claro que sí. Ujú. En ese primer enfoque, quizás, aunque tenía un foco comunitario, estaba un poquito más en el grupo tradicional en la medida de que como ellos reciben muchas cargas también de su trabajo, de todo lo que escuchan, de todo lo que viven, como que había algunos aspectos del autocuidado o bueno, hacia el cuidado mutuo también. Entonces era un poquito más a puertas cerradas, pero nosotros también como línea comunitaria fuimos evolucionando y decir, uy, cada vez más necesitamos salir de este espacio, ir más a la calle, ir a los barrios. O sea, como que fue una Ujú. evolución que empezamos a tener. Listo, voy a compartir acá eh, este ejemplo, un fragmento. A ver. Ya. Ok. Ya, este es un fragmentito de la composición de estos profesionales reintegradores. Em, compartir. De allá vengo. Sí, ahí ellos tenían una reflexión que de allá vengo y para allá voy era como muy existencial para ellos, sí, como la vida misma, digamos, y como de esa cosa en común que todos podían tener, sí, es como soltar prejuicios, soltar un montón de cosas y quedarnos con esto. Entonces voy a buscar el fragmento donde se ve ese cambio que decía, ¿no? De lo sonoro entre una cosa y otra. Listo. Aquí.
Nunca dejes que tu luz se apague o tu sonrisa se borre, porque no sabes en qué momento puede ser luz para otro. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Claro, en el Oye, proceso Nico, de ellos, oye, sí. Nico, es que, ¿cómo no moverse después de escuchar esto, ¿no? O sea, ¿cómo mantenerme impávido ante las demostraciones rítmicas, melódicas de esto? O sea, como decías, nuestra sangre latina, ¿no? Inmediatamente sale, ¿no? Como que nos unen tantas cosas que sí, naturalmente va saliendo. En esta parte que tú hablabas del movimiento que se da de manera muy natural, muy fluida en el tránsito con lo rítmico, del movimiento, de la expresión corporal también, es algo que sucede naturalmente, que ustedes van promoviendo, que ustedes van facilitando, que también se busca o simplemente se deja fluir conforme va la creación musical, el acompañamiento musical. Ujú. Sí, igual Colombia es un contexto en general en que tiene mucha diversidad, pero hay tendencia al movimiento, ¿sí? Eso es algo que a mí, por ejemplo, como chileno, digamos, de que vivo acá, claro, ha sido algo que me ha motivado mucho y que invita a estar acá también, pues lo disfruto mucho. Y que en mi labor como terapeuta también me ha invitado mucho a eso, a estar, sentir cada vez más libre y más fresco en eso, porque en esta parte del trabajo, como dices, sí, es algo que muchas veces va fluyendo y si la gente está fluyendo, pues uno también se involucra en ese fluir, pero también lo acompaña, un poco como decía, de las técnicas musicales, digamos, de musicoterapia, que si escucho que alguien está proponiendo algo sonoro, yo lo puedo imitar o incorporar y hacer algo similar para validarlo y para construir con el otro. En el movimiento ocurre algo parecido, ¿sí? Si yo veo que unos van un paso para allá, un paso para acá, lo vamos agarrando y muchas veces eso termina en casi como una coreografía colectiva porque empiezan a sumarse, ¿sí? Las diferentes personas a lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, claro, si ellos querían, estas personas en ese momento, dar ese dinamismo y que quedara en algo muy enérgico. Y esta frase en particular, pues porque no sabes en qué momento puede ser luz para otros, claro, y ellos también identificaron mucha ya necesidad ya de tipo personal también y todo, además de lo grupal, Ujú. pero justamente en este trabajo de acompañar a personas en reincorporación, como que sentían que esto les encendía la chispa para estar justamente con más empatía, más atento, más a la escucha y valorar y validar pues todo lo que ellos traían. Por ejemplo, acá hay una parte que dice, no soy arrítmica, aprendí a escuchar el ritmo en mi vena y en mi corazón, porque naturalmente pasa en procesos de musicoterapia y contextos así donde la gente puede estar pensando, uy, pero ay, yo no toco, yo no sé tocar o cantar, y sabemos bien que obviamente el objetivo no es meramente estético, sino que lo que ocurre en el proceso de hacer y que puede haber unos resultados muy estéticos también, dependiendo de lo que esa estética significa para cada uno. Eh, entonces, entonces hay mucho de validación acá también, como decir, hagamos música, hagamos, dejemos ser, seamos libres con esto y bueno, eso fue un paso como bien importante. Eh, ¿cómo estamos de tiempo, Sí. Horacio? Porque, a ver, hay unos ejemplos ahí que podrían ser interesantes. No sé si los comparto de una Pues vez venga, o... adelante, adelante, Nico. Sí, Adelante, adelante, adelante. listo. Por ejemplo, voy a dar unos pequeñitos ejemplos, después uno un poquito más largo, que es cómo fue evolucionando esto, ¿no? Voy a intentar contar un poco esta historia. Porque primero trabajamos con estos profesionales de la institución. Luego de eso, se abrió un segundo proyecto
para trabajar con no integrantes FARC, es que, digamos, han habido unas distinciones en ese proceso dependiendo pues del lugar o del grupo armado del que llegan por los diferentes procesos, ¿no? Con el acuerdo de paz es directamente con las FARC, entonces ahí empezaron a ocurrir otras cosas. Esto empezó a ocurrir antes de la firma del acuerdo de paz, entonces hay unas cosas antes y unas cosas posteriores. Este era el antes. Entonces, trabajamos con un grupo de personas en reintegración en ese momento que iban al espacio donde hacemos la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional y ahí trabajábamos con ellos. Eran unos grupos más o menos reducidos. Y en el grupo con el que trabajé yo especialmente, los que más estuvieron constantes fueron 2 parejas y que ambas estaban en embarazo. Entonces fue una circunstancia muy particular porque, claro, nosotros todos con nuestro foco comunitario, y bueno, se tiene que ampliar, obviamente terminó siendo musicoterapia prenatal también, y terminó siendo un montón de cosas que fueron necesarias, digamos, porque eso es lo que decía, ¿no? Ojalá tengamos muchas estrategias e ideas para que cuando surge la necesidad poder acompañar, entonces esa estimulación y el trabajo cuando estaban en embarazo. Y terminamos el proceso con las 2 parejas con sus bebés ahí en los brazos, digamos, y que ellos justamente desertaron de grupos armados, o escaparon justamente, para poder tener a sus hijos y para construir otra realidad. Entonces fue muy significativo en ese sentido ese proceso, que se diferencia un poco de lo primero que contaba con estos grupos más amplios y en los barrios y todo, un poquito más a puertas cerradas quizás. Pero entonces aquí comparto un fragmento de algo que ellos estaban cantando, ¿sí? Fue muy de familia este foco. Claro. Ya, aquí va. Creo que no estoy compartiendo el sonido. Sí. Ahí se escucha, ¿sí? Sí, se escucha, sí. Perfecto. Listo. Ahí va. Canten ustedes, amigos, y no le den tanta pena. Canten ustedes, amigos, y no le den tanta pena. Canten por todos los hijos, para que vivan con alegría. Canten por todos los hijos, para que vivan con alegría. Yo me comprometo a sacar mi cuadernillo, enseñarle todo lo bueno, para que sea un niño bueno. Ahí estaban también entre que estábamos componiendo algo y estaban improvisando ideas, a ver qué va saliendo. Me adelanto un poquito. Estábamos compartiendo parte de esta idea musical en un pequeño cierre con personas ahí también en la maestría. Y uno de los participantes pues hace una reflexión muy profunda, digamos, de la significancia que ha tenido el proceso de musicoterapia, y luego él se puso a improvisar con esta melodía. Entonces fue como una señal muy valiosa, ¿no? Como cuando hablamos de este empoderamiento que claro, se puede ver en muchas esferas de la vida, pero acá se ve también en lo musical, es decir, me siento libre de expresarme y de cantarle, y les quiero agradecer cantándoles, improvisándoles yo en este momento, ¿sí? Por ejemplo. Aquí. No aprende. Yo le doy las gracias aquí a todos ustedes. Yo le doy las gracias aquí a todos ustedes, a la directora y a todos los muchachos, a la directora y a todos los muchachos, por estos momentos llenos de alegría, por estos momentos llenos de alegría, por estos momentos llenos de alegría, por estos momentos llenos de alegría. Hay que cantar en torno a Dios para que
Eso del final era de la letra que ellos habían puesto de compartir en torno a los hijos, que fue lo que ocurrió pues con estas dos parejas, como Claro. decía. Y pasa algo muy particular de ese tipo de cosas que uno identifica en lo musical, por así decirlo. Hay canciones que son muy emblemáticas en cada país, digamos canciones de niños y que la mayoría de la gente conoce. Por ejemplo, acá Los Pollitos Dicen es como todo el mundo conoce la canción de Los Pollitos, o sea, que alguien no la conoce. Pero resulta que no en la sesión, que estaba solo una de las parejas, eh, le decía, bueno, ¿y qué le cantarían a su bebé, por ejemplo? ¿Sí? Por eso digo que además de un poco comunitario fue un trabajo muy de trabajo familiar. Eh, y decían, no, no sabemos, no sé, alguna canción de niños que les guste. Yo decía, por ejemplo, bueno, Los Pollitos. Y decía, pues Los Pollitos, ¿no? Y me decían, no, es que no la conocemos. Como es así. Y les cantaba, ah, no, no la habíamos escuchado. Y yo decía, wow, o sea, son como esos detallitos reveladores, ¿cierto? Del contexto donde las personas pueden o estaban viviendo, ¿sí? O sea, como lo que decía estas personas que llegaban a la ciudad decían, no tengo idea que es un semáforo, o sea, el hecho de no conocer los pollitos es comparable, ¿no? En este contexto, es como estuve desde tan pequeño ahí, salgo de ahí, vengo acá y la verdad, o sea, muchas cosas que desconozco y no conozco una canción que es tan natural que la mayoría de los niños la cantan, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué llevo eso? Más allá, digamos, de ese diagnóstico que es sombrío, ¿no? O sea, por todo lo que hay detrás de esto. Eh, que empezamos, bueno, pues entonces compongámosles algo nosotros, ¿cierto? Entonces ahí surgieron las ideas y fue muy bello que en unos momentos llegó en que ya no importa que no supiéramos canciones, ellos le improvisaban a sus hijos y les cantaban y siempre improvisándoles y cantándoles y lo que sentía, lo que esperaba, lo que querían y se volvió como una dinámica muy natural. Y eso fue muy significativo en ese sentido que se refleja también en lo sonoro, ¿no? Claro, y para mí es mucho más significativo e importante esto que mencionabas muy al principio de partir de los elementos de la comunidad. De Los acuerdo. elementos de la comunidad no tenían esta canción de Los Pollitos Dicen. No era su elemento conocido, hay que partir. Y si no hay, pues entonces fácilmente se pueden crear, digo, con esta fluidez tan Exactamente, natural. de acuerdo. Oye, y con ese sentido, eh, ¿cuáles son las contribuciones de la musicoterapia comunitaria en la salud? Pues te iba a decir en la salud emocional, pero en la salud, en el término más amplio de la palabra, en la salud física, en la salud emocional, en la salud intelectual, salud espiritual de las personas. ¿Cómo, cómo es? ¿Cuáles son las contribuciones a todo esto? Sí, es bien interesante porque muchas veces entendemos la salud como lo que está pasando ya directamente en el organismo y bueno, y muchas esferas, ¿no? O sea, que van desde lo físico, mental, incluso lo espiritual. Em, y en ese sentido, algo ocurre con el trabajo en comunidad que además de todo lo sensible que esté pasando a nivel de intercambio, de bienestar en general, ¿cierto? De estar activos, de estar dinámicos, de estar con un mejor estado de ánimo, porque sin duda lo promueve, o sea, además que en el foco que estamos, no es que no haya cabida, digamos, para los problemas o los lugares donde hay que decir, uy, me estoy sintiendo mal, me pasa esto, estos son mis problemas, ocurre, pero muchas veces ocurre cuando el grupo ha fortalecido una confianza y de pronto se abre algún tema, pero no estamos buscando como terapeutas abrir el tema, por así decirlo, en este Ujú. enfoque en específico, porque va mucho a lo que colectivamente vamos construyendo, ¿sí? Es como un poco esa particularidad. Pero entonces cuando se generan estas redes de apoyo también hay una esfera que podríamos incluir en la salud que es bien importante. ¿Qué pasa si una de estas personas un día necesita una ayuda con un tema de salud en general? Hay una red de apoyo, ¿sí? Hay alguien con quien puedes contar, o hay unos contactos que podemos decir, consigamos un médico, o que es el médico de la comunidad, o sea, como yéndome Ujú. a una parte súper práctica, ¿sí? Además de los beneficios, por así decirlo, de la experiencia musical y la salud como general, a cosas muy prácticas de organización social que hacen que mejoren las condiciones de salud o de apoyo de las personas, ¿no? Yo he trabajado en un enfoque comunitario, por ejemplo, bastante con profesionales de enfermería, eh, y con un foco de salud mental comunitaria que ellos también manejan. Y resulta que
veíamos como que era importante que en este grupo se evolucionara mucho más hacia enfoque comunitario cada vez más para influir en un sistema más grande, porque hay unas necesidades ya a nivel país, unas problemáticas que tienen que ver con el sistema de salud en específico, que claro, o sea, para algunas personas trabajadoras de la salud ya es insostenible, es una Ujú. carga demasiado grande, y claro, yo puedo hacer una terapia con uno de ellos y decir, listo, uff, salí súper relajado, salí súper tranquilo, me siento bien, pero mañana vuelvo al trabajo. Es decir, es valioso esto, ¿sí? Es valioso que sí se sienta mejor, que tenga esos espacios, que pueda transformarse como individuo en función de su salud, pero también va a ser necesario impactar ese sistema para que en verdad haya unas condiciones mejores para la calidad de vida de muchas personas. Y ahí musicoterapia puede tener también una dimensión muy grande, ¿sí? Como de influir en, o apoyar más bien en estos grupos que están ejerciendo también una presión para que algunas cosas cambien y mejoren, ya sean sindicatos u otro tipo de organizaciones, digamos, para que se mueva a nivel más grande. Entonces, creo que esa es otra reflexión que también tiene que ver con la salud, que no es solo como lo que ocurre, llamémoslo energéticamente, fisiológicamente, sino que es también lo que ocurre en la practicidad de la organización social. Creo que es un punto a añadir. Claro, oye, y a partir de esto último que comentas, ¿cuál es la proyección de la musicoterapia comunitaria? ¿Cuáles son los desafíos a los que en este momento, y justo en este momento que estamos viviendo, se enfrenta la musicoterapia comunitaria? Sí, sí, los grandes desafíos y retos, bueno, por un lado, quizá lo vemos de la perspectiva que hemos venido trabajando, como digo, hay muchos enfoques y muchas formas de entender lo comunitario también, pero por un lado, los objetivos dados a las acciones, ¿sí? O sea, que realmente, por ejemplo, con las comunidades poder emprender más acciones y que se emprendan incluso actividades productivas. O sea, así como en algunos contextos terapéuticos podemos decir, no nos vamos a meter con nada de dinero ni nada de esto porque Ujú. no es el foco. Acá sí podría ser el foco en algún momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, los mismos excombatientes, la gran problemática, la institución que los acompaña en tener su cédula de identidad, en tener algunas cosas logísticas de procesos, de organizar como su vida en la legalidad, pero unos recursos económicos puntuales dependiendo del proceso del que vienen, pero la gente necesita trabajar. Entonces, por más de que sea un espacio valioso y constructivo, Ujú. digamos, también puede contribuir a ir a ese paso más allá. Que eso es parte de la inclusión, ¿no? Y de esa equidad también, como poder contribuir a que puedan haber trabajo, instancias, iniciativas, proyectos, y si no hay trabajo y no se encuentra, tenemos que inventarlo, porque de algún lugar tenemos que sobrevivir a todo esto y acompañarnos en ese proceso. O sea, por eso digo, yo lo vivo así, ¿no? Muy Claro. apasionadamente como algo de, ojalá podamos evolucionar tanto en esa gestión para que empiecen a moverse más cosas que en verdad hagan más sostenible para las personas con las que trabajamos y que ellos pues obviamente estén muy empoderados de gestionar también pues sus recursos, sus elementos, ¿no? Ese es como un gran desafío y actualmente pues con la pandemia obviamente y todo esto virtual hemos desarrollado de todos modos procesos comunitarios así en virtualidad y también se han podido hacer, ¿sí? Por ejemplo, en presencialidad muchas veces hablamos, no sé, de los elementos musicales que son fundamentales en lo comunitario y llevar un pulso en común, como que uno Ujú. dice, sí, o sea, es como lo más base, ¿cierto? Como estar Sí, sincronizados desde ahí un pulso, pero incluso en la virtualidad, por ejemplo, eso es muy complejo por la latencia y todo, pero hay otras dinámicas que también pueden generarse. Del año pasado estuve trabajando bastante con un grupo de profesores de música de diferentes lugares de Colombia por algo que mencionabas en la presentación de mi perfil, digamos, por un trabajo con el Ministerio de Cultura, que son los lineamientos de creación musical y atención psicosocial comunitaria, que es un programa que busca impactar justamente muchos territorios de Colombia y profesores sobre todo que trabajan en zonas rurales, son músicos, ujú. pero que tienen un interés también en apoyar a su comunidad en su fortalecimiento y en las cosas que van a emprender. Entonces yo era uno de los asesores, digamos, encargado de escribir, redactar parte de ese documento, pero también hacer como un diplomado y ser docente, digamos, de compartir estrategias, ideas, perspectivas, digamos, para poder desarrollar ese trabajo pues, con más recursos. Entonces trabajamos mucho con estos docentes de componer juntos, improvisar juntos, lo hicimos en la virtualidad y aún con todas las supuestas, digamos, complejidades, se traspasaron, o sea, a veces salíamos la reflexión un poco divertida de que parece que cuando estamos conectados como que Zoom funciona mejor, o sea, como que no hay menos, se cancelan menos los sonidos, fluye más todo esto, pero es porque
en verdad estamos centrados en que estamos interactuando, más allá de el efecto sonoro mismo puro, que también está, sin duda, pero es como, en verdad sentimos que estamos conectados y hemos hecho experiencias con personas que estamos en territorios tan distintos, como ahora que igual nos podemos emocionar de esta conversación, ¿cierto? Y vivir la Sí, compasión, y haciendo música incluso en estas plataformas se llega a ocurrir también. Lo que hay que se necesita, obviamente, esa disposición para que ocurra, ¿cierto? Sostener, hay técnicas que personalmente me he dedicado mucho a pensar, bueno, ¿cómo lo hago para que también fluya más incluso lo virtual? Y es posible también. Y eso permite en lo comunitario, por ejemplo, ahora un trabajo que acompaño, en el que una persona que está en un territorio acompaña a una comunidad que se reúne en otro y han pasado cosas maravillosas también. Entonces, no sé, tenemos posibilidades, mejor dicho, y nos podemos y necesitamos adaptarnos a las circunstancias que sean, o sea, si sea pandemia, pase lo que pase, tenemos que buscar la forma de seguir activos porque hay mucho que aportar. claro, el proceso creativo, ¿verdad? Sí. Eh, Nico, finalmente, eh, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté, ¿no? Eh, a ver, yo apunté aquí unas cositas, no sé si... no, yo creo que hay muchas cosas claras. Anotaba que lo importante de los recursos de la comunidad, construir desde ahí, desde su diversidad, desde su apoyo mutuo. Eh, yo creo que bueno, hay unas cosas que tienen que ver también con el perfil de cada terapeuta, ¿no? Cada uno tiene su identidad y su forma de ver y intereses. Afortunadamente me atrevo a decir que con un grupo de colegas pues hemos estado muy en sintonía, como que vemos, a veces ha pasado un tiempo, hablamos de algo y estamos en el mismo punto pensando o proyectando que sería necesario ir un paso Mm, más allá en tales puntos, entonces hay mucha consonancia. Eh, eh, yo creo que un ejemplo pues, es que tenía ahí pendiente, como también la parte estética, por así decirlo, o de producto o de ujú. producción tiene una relevancia en lo comunitario. Creo que esa es también una cosa que hay que tener en cuenta. Los ejemplos que dieran, ejemplos muy naturales, ¿cierto? De estar en el contexto compartiendo, pero hay varios casos donde, así como emprendemos acciones, vale mucho la pena decantar en productos y en productos que tienen muy buena calidad de producción o que buscan eso también por un tema de visibilización de memorias, de denuncia o de documentar o de difundir, digamos, proyectos para que se sigan fortaleciendo. Entonces, ese es un punto que como musicoterapeutas también podemos apoyar en esa gestión, ¿no? De la producción. Ya. Ujú. Ok, Nico. Oye, pues todo un gusto, todo un honor platicar contigo, compartir, que nos hayas hecho el honor de estar con nosotros. Y bueno, a nombre de la Asociación de Musicoterapeutas de México, pues te doy mi más sincero agradecimiento por estar aquí, por compartirnos, eh, por, eh, por poder acompañarnos en este espacio de crecimiento desde la musicoterapia. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches, que descansen y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente semana. Perfecto. Gracias, Nico. Un abrazo con mucho cariño. Listo. Muchas gracias, Horacio, por tu escucha, tu atención y todas esas preguntas ahí que motivaron mucho. Me hicieron pensar bastante más. Gracias. Un abrazo Gracias. grande.